En este curso, en el día de hoy, vamos a estar repasando los conceptos básicos de mercadeo y luego entonces vamos a hacer un ejercicio que va a estar en el foro. Así que hoy y en la próxima clase vamos a estar repasando los conceptos básicos de lo que es el mercadeo agrícola y sus componentes. Como parte de la agenda tendremos los conceptos básicos nuevamente, luego tendremos actividades relacionadas con el mercadeo y por último vamos a estar hablando sobre la importancia del mercadeo agrícola, especialmente en Puerto Rico. El mercadeo agrícola es una palabra compuesta de mercadeo y agricultura. El concepto de mercadeo ha cambiado y está cambiando constantemente, pero en general se puede resumir como la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo y obtener ganancias. Usualmente son ganancias económicas, pero usted, por ejemplo, puede desarrollar, digamos, un taller de nutrición para un público en particular y su ganancia quizás no es económica, sino el aportar conocimiento o quizás en otros aspectos aportar que las personas lleven un estilo de vida saludable. Esa, en este caso sería su ganancia, así que no necesariamente todas las ganancias son económicas, pero lo importante del mercadeo es que debe satisfacer una necesidad, en este caso del consumidor. El mercadeo agrícola se refiere a todas las actividades que agregan valor a los productos agrícolas a medida que van pasando por las áreas de producción agrícola hasta lo que sería el consumidor. También se refiere a todas las actividades, agencias y políticas vinculadas, tanto a insumos, semillas, fertilizantes, como al movimiento del producto desde la finca hasta el consumidor. Así que en este caso el mercadeo agrícola no es solo vender, sino que incluye esos procesos, por ejemplo la logística, la cosecha, hay actores institucionales, todo este tipo de actividades reflejan en este caso el mercadeo agrícola o son parte del mercadeo agrícola. Así que desde que usted siembra esa semilla hasta que el consumidor recibe el fruto, todos esos enlaces o todas esas actividades que van agregando valor a ese producto son parte del mercadeo agrícola. Hablamos del concepto de mercadeo agrícola, mencionamos que se compone de mercadeo y agricultura y también hablamos que el mercadeo va dirigido hacia un consumidor. Definimos consumidor como la persona u organización que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de necesidad. Ahora bien, estos consumidores pueden demandar, pueden utilizar y valorar un determinado bien de consumo. Por ejemplo, si usted compra en línea, tanto en Chain, en Temu, en Amazon, en Walmart, muchas ocasiones usted al comprar el producto le da el famoso review o simplemente es dejar un comentario de lo que usted piensa de ese producto en tanto a la calidad, el precio, si funcionó, si no funcionó, y eso es determinar el valor. En resumen, el consumidor es la persona u organización a la que el mercadeo dirige sus acciones para orientar e incitar a la compra, estudiando el análisis de la toma de decisiones del comprador. Así que importante saber es que las acciones que nosotros tomemos deben orientar e incitar a la compra para que entonces ese consumidor adquiera nuestro producto o nuestro servicio. La Asociación Americana del Marketing, conocida como AMA, define el mercadeo de la siguiente manera.
El mercadeo es la realización de actividades comerciales que dirigen el flujo de bienes y servicios desde el productor, o sea, quien hace el producto, hasta el consumidor, quien lo consume. De manera que, y esta es la parte importante, que lleguen al consumidor en el momento, en el lugar y forma que él desea y a un precio que esté dispuesto a pagar. Quiero enfatizar que en el mercadeo es importante el momento. Digamos que usted está vendiendo los famosos ugly sweaters que se usan en Navidad, pero usted los está vendiendo en verano. Probablemente la demanda sea muy escasa debido a que ese no es el momento en que se utiliza este tipo de producto. En el lugar, usted está vendiendo probablemente en una calle marginal donde no hay estacionamiento y donde el límite de velocidad son 65 millas. Probablemente las personas no van a parar a comprar su producto porque simplemente el lugar no es accesible ni es el adecuado. La forma que él desea. Un ejemplo que le pudiera presentar, digamos que el consumidor es una mujer que trabaja, tiene muy poco tiempo para cocinar y usted está vendiendo ñame. Si usted lo vendiese como, digamos, ñame picado, congelado, pues probablemente esa mujer compre su producto porque le ahorra tiempo y porque es una forma que le facilita el proceso de cocina. Así que una forma que él desea, usted tiene que entonces identificar su mercado meta y analizar quiénes son, primeramente, y cuáles son las necesidades reales de ese mercado. Si en este caso fueran mujeres profesionales, digamos que ese es su mercado, usted sabrá que nuevamente tienen poco tiempo, probablemente quieren las cosas casi listas y en vez de usted tener un ñame, usted entonces lo pica en trozos, lo congela y lo vende de esa forma. Y tenemos a un precio que esté dispuesto a pagar. Si usted tiene un producto extremadamente caro y no supo segmentar el mercado, pudiera ser que no tenga suficientes ventas porque las personas no tienen el capital para comprar su producto. Así que no es solamente el producto, sino también el precio de ese producto y a qué mercado está dirigido. Porque hay personas que ciertamente pueden pagar ciertos productos, pero si usted, digamos, está en Orocovis o está en Jayuya, zonas rurales, y usted está vendiendo chocolates a $30-35, probablemente, quizás, no tenga mucha demanda. Versus si esos mismos chocolates los vende en San Juan, o los vende en un hotel, o los vende en un lugar, ¿verdad?, que sea algo lujoso, pues probablemente tenga mayores ventas. Así que es importante que conozcamos estos conceptos del mercadeo nuevamente. El momento, el lugar, la forma que él desea, hablando del consumidor, y a un precio que esté dispuesto a pagar. Otra definición de mercadeo es que el mercadeo implica reconocer las necesidades del cliente, en este caso es el consumidor, y satisfacer dichas necesidades de manera rentable. Y esta parte es importante porque muchas veces tenemos ciertos productos, pero la producción es muy cara, por lo tanto no tenemos ganancias. Así que por eso es importante que nosotros podamos satisfacer las necesidades del consumidor, pero que sea un negocio rentable. Según esta definición, el mercadeo es un proceso orientado al cliente y dirigido hacia la generación de las ganancias, el profit, basado en relaciones a largo plazo y mutuamente beneficiosas entre vendedores y los clientes. Y aquí me fijo en basados en relaciones a largo plazo porque usted, una vez obtiene un consumidor, obtiene un cliente, usted no solamente quiere que le compre una sola vez, sino que sea un cliente constante. Por eso
mencionamos que una vez usted tiene al cliente, usted necesita crear esas relaciones a largo plazo porque usted quiere seguir vendiendo ese producto a esa misma persona por mucho tiempo. Igual a todas las personas que usted, en este caso, que a usted le compran. En consecuencia, la extensión del alcance del mercadeo no se puede reducir simplemente a la producción de productos seguida por esfuerzos para venderlo. En lugar de eso, el enfoque se concentra en producir exclusivamente aquellos productos que puedan venderse a precios que resulten remunerativos. En este caso, usted tiene que entender qué productos pudiera usted tener, digamos, en su finca que satisfagan la necesidad de ese consumidor, pero nuevamente que le resulten a usted remunerativos. No produzca cosas que no hay demanda o que hay demasiada demanda. Hay veces que nos enfocamos en ciertos productos que todo el mundo está vendiendo, pero si no hacemos un buen mercadeo o si no le añadimos algún tipo de valor para, sobresalir de la competencia, pues probablemente no sea remunerativa. Así que estar pendiente, ¿verdad? Cuáles son esas tendencias del mercado y ver si nosotros podemos producir esos productos que son los que realmente quiere el consumidor, pero nuevamente que resulte remunerativo para nosotros. El pilar del mercadeo son las necesidades del consumidor. Y en este caso el mercadeo desempeña el rol facilitador al ofrecer a los consumidores las manifestaciones de esos deseos, esas necesidades y la demanda de productos específicos. Ahora bien, los deseos y las necesidades no son iguales. Cuando hablamos de necesidades, estamos hablando que son los requerimientos básicos que necesitan los seres humanos para su subsistencia, que incluyen el agua, la alimentación, el vestido, la vivienda, etc. Esos son requerimientos básicos. Ahora bien, las necesidades pueden evolucionar en deseos cuando un producto u objeto necesario es transformado en un anhelo personal, induciendo un impulso más allá de la mera necesidad. Por ejemplo, hoy en día ciertamente es una necesidad, al menos en Puerto Rico, tener un teléfono. Pero si es un iPhone modelo X, que sea el último en el mercado, realmente ya entonces se convierte de una necesidad a un deseo porque usted no necesita el iPhone del último modelo, usted simplemente necesita un teléfono. Así que esa es la diferencia de necesidad y deseo. Tanto en psicología como en mercadeo hay un concepto que se conoce como la pirámide de Maslow. El autor es Abraham Maslow. Él fue un psicólogo estadounidense que creó esta jerarquía de necesidades y realmente es una teoría de la salud psicológica basada en la satisfacción prioritaria de las necesidades humanas innatas que culmina en la autorrealización. Como pueden ver en la imagen, hay diferentes eslabones, desde el más básico, que son las necesidades más básicas del ser humano, hasta la autorrealización, que es el desarrollo interno. Las primeras necesidades, tanto fisiológicas, usualmente tienen que ver con comer, beber, respirar, dormir, cosas que necesita el ser humano para estar vivo. El sexo, estamos hablando de la procreación. Tenemos el eslabón de seguridad física, estabilidad, protección. Afiliación, estamos hablando de vinculación, de amor, afecto. Reconocimiento, estamos hablando de respeto, sentimientos de dignidad, confianza. Y ya entonces en la autorrealización es esa búsqueda de crecimiento, la creatividad, la espontaneidad y la aceptación. Usualmente existen diferentes tipos de mercadeo para cada uno de los eslabones. Mayormente en la agricultura nosotros somos commodities, o sea, productos básicos para cumplir las necesidades mayormente fisiológicas de comer. Pero también nosotros podemos escalar cuando tenemos un producto de valor añadido, digamos un chocolate lujoso,
usted entonces puede escalar a mercadearlo a los eslabones de reconocimiento o de autorrealización. Así que no necesariamente siempre nos tenemos que quedar en las necesidades básicas. Cuando mercadeamos, tratamos de añadir valor al producto y escalar esas necesidades, ya sea de reconocimiento o inclusive de autorrealización. Ya hablamos de las necesidades, hablamos de la pirámide de Maslow y hablamos de los deseos. Así que, resumiendo, las necesidades y los deseos del consumidor deben orientar al agroempresario en términos de 1. ¿Qué va a producir? 2. ¿Cómo va a llevar a cabo la producción? Y 3. ¿Cuándo y dónde debe llevar a cabo las actividades de venta? En el contexto del mercado agrícola, tanto los agricultores como las agroempresas deben analizar el mercado con el propósito de identificar cuáles son esas necesidades del consumidor y posteriormente diseñar productos o servicios acorde a esas necesidades. Solo de esta manera entonces se podrán satisfacer las necesidades de los consumidores y entonces generar una ganancia. Así que nuevamente recuerden que el pilar del mercadeo son las necesidades y que usted pueda conocer cuáles son esas necesidades del consumidor para entonces poder diseñar los productos o servicios acordes, le pudiera estar generando una ganancia real. Si usted quiere vender un producto y quiere tener ganancias y que ese producto sea rentable, usted debería hacer el mercadeo para crear demanda. La demanda por bienes y servicios representa la relación intrínseca entre el precio y la cantidad que los consumidores están dispuestos y tienen capacidad de pagar para satisfacer sus necesidades. Si usted entonces quiere tener una mayor demanda, usted debe hacer las siguientes tareas para que el consumidor ciertamente compre su producto. Los productos entonces deben estar disponibles para el consumo en el lugar conveniente, en la forma deseada por los consumidores, en la cantidad y calidad requeridas, en el momento deseado y a precios justos. Aquí usted entonces tiene la fórmula para el mercadeo de productos, especialmente para los productos agrícolas. Usualmente cuando pensamos en el mercadeo agrícola, pensamos en la actividad simplemente de promocionar un producto y venderlo, pero hay ciertas actividades que también son parte del mercadeo. Recuerden que el mercadeo agrícola incluye desde que usted produce hasta el consumidor final. O sea que esa recolección, la cosecha, el secado, limpieza, la clasificación, calificación, el procesamiento, empaquetado, etiquetado, transporte, almacenamiento y por último la promoción y la venta de esos productos agrícolas, realmente todos esos escalones van a estar dándole valor añadido a ese producto. Cada una de estas actividades que contribuyen a agregar valor a los productos agrícolas, algunas se pueden hacer en la finca, hay otras personas que todas las actividades se producen en la finca, pero otras también se pueden realizar fuera de ellas, ya sea por intermediarios del mercado, como comerciantes, inclusive agroprocesadores. Eso lo vamos a estar hablando un poco más adelante. Nuevamente, importante, usted como agroempresario o persona, ¿verdad?, que eventualmente quizás tenga una finca o esté llevando a cabo algún tipo de servicio, es importante que todos aquellos que están involucrados en las cadenas de mercadeo deben tener un profundo conocimiento de las exigencias del cliente, específicamente en relación a los atributos que se espera presente en el producto. Así que es importante que usted, claro está, la obtención de ganancias y que ese producto sea orientado al cliente, eso es importante, pero necesita profundo conocimiento de esas exigencias del cliente, información para que entonces cuando usted tenga esa comprensión total, usted pueda satisfacer esas demandas de ese cliente
Y también es importante que usted tenga la adquisición de financiamiento adecuado para que en esos costos de operación del mercadeo pues todavía sea rentable y si puede hacer que los costos de operación sean mínimos en el ámbito del mercadeo, mejor. Así que importante en este slide en particular, uno, que usted tenga información, que pueda tener una adquisición de financiamiento adecuado, que pueda tener conocimiento de las exigencias del cliente sobre todas las cosas, de cómo él quiere el producto. Y todo esto entonces le va a llevar a que usted logre la satisfacción de dichas demandas y que opere con costos que le sean rentables. Para culminar entonces con la definición de mercadeo agrícola, nuevamente esta abarca todas las actividades comerciales diseñadas para planificar, fijar precios, promocionar, distribuir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores y también puede ser de los usuarios industriales. El segundo objetivo de hoy era saber las actividades relacionadas con el mercadeo. Aquí tenemos algunas de ellas que vamos a tocar durante el curso de manera más profunda, pero mientras tanto sería segmentar el mercado, definir el mercado, meta específicamente, estimar la demanda, analizar la oferta y desarrollar estrategias de mercadeo. Cuando hablamos de mercado, es importante hacer una diferencia que existe el mercado desde la perspectiva económica y está el mercado desde la perspectiva del marketing. El mercado desde la perspectiva económica es un conjunto de compradores y vendedores que intercambian un determinado producto. Usualmente, ¿verdad? En un lugar físico, por ejemplo, una plaza del mercado, un supermercado, simplemente hay un intercambio, hay un trueque. Cuando estamos hablando desde la perspectiva del marketing o el mercadeo moderno, estamos hablando de un conjunto de consumidores reales y potenciales que, por ejemplo, tienen una necesidad, poseen esa capacidad de compra, o sea, tienen esos recursos económicos y están dispuestos a intercambiar valor para satisfacer esa necesidad. Los consumidores reales y los potenciales no son lo mismo. Los consumidores reales son quienes ya compran el producto. Ejemplo, compradores habituales de café en Puerto Rico. Y los potenciales serían quienes podrían consumir ese producto si se adapta a la oferta. Ejemplo, turistas que podrían interesarse en un café de finca experiencia. Así que cuando hablamos de mercadeo, el mercado en marketing no es el lugar, sino las personas que participan en la transacción, ya sea reales o potenciales, versus el mercado desde la perspectiva económica que se reduce al lugar físico mayormente donde se intercambia ese producto. Dentro de segmentar el mercado, ya sabemos qué es mercado. Ahora viene qué es segmentar. Segmentar es cortar o partir algo en segmentos o fraccionar, fragmentar, dividir, seccionar. Eso es segmentar. Y consiste en dividir el mercado en grupos más pequeños que comparten características similares, como por ejemplo, yo puedo segmentar o dividir por edades un producto, que yo simplemente voy a vender este producto para personas de 65 años en adelante. Puedo segmentar por ingreso. Este producto es para personas que ganan $60,000 o más al año. Rasgos de personalidad, comportamientos, intereses, por ejemplo, digamos que usted tiene productos agroecológicos, pues usted va a buscar personas que sean amantes de la naturaleza, que le guste los conceptos de sostenibilidad, que conozcan el valor de tener este tipo de productos y están dispuestos a pagar un poco más. Necesidades o ubicación, también usted puede segmentar en base a estas. Por ejemplo, en ubicación, pues yo solamente voy a vender en Rincón y en San Juan. Y así sucesivamente vamos a estar hablando de este tema con más detalle, pero esto es simplemente para repasar los conceptos de mercadeo y las actividades relacionadas en él.
segmentamos el mercado, pero también tenemos que definir cuál es el mercado meta. Si ven la imagen, aquí ya hay una división de esos segmentos, pero usted va a seleccionar uno que sea ideal. Y el mercado meta se refiere al destinatario ideal, que es decir, que se trata del sector de la población al que se dirige un producto. Ese es el target market. Ahí va, ¿verdad? Esa flecha. Usted puede tener un producto que se venda para diferentes segmentos, pero usted quiere uno en particular. Una vez ya usted segmentó, tiene el mercado meta, usted entonces puede estimar la demanda, que es en este caso demanda potencial, que es esa misma, una potencia, lo que pudiera ser esa demanda, es un nivel máximo de demanda alcanzable por un determinado producto dada una serie de condiciones. Más adelante estaremos hablando de cómo entonces nosotros podemos producir hasta qué número y que luego de ahí sean ganancias y no pérdidas. A veces producimos de más y otras veces producimos de menos. Por eso es importante estimar la demanda para entonces no tener deficiencias económicas. Dentro de las actividades del mercadeo es importante que ya cuando nosotros seleccionamos un producto, ya tenemos el cliente, ya tenemos esa demanda potencial, podamos analizar la oferta. Y cuando hablamos de oferta, estamos hablando de esa competencia. Llevar a cabo un análisis exhaustivo de la competencia que se encuentra en el entorno. Eso sería entonces lo que definimos como analizar la oferta. Supongamos que usted va a tener una producción de plátanos, tiene que ver si, digamos, las fincas aledañas a usted también están sembrando plátano, porque si todo el mundo está sembrando plátano, pues usted sabe que el costo, bueno, en este caso, cuando usted vaya a vender ese plátano, probablemente lo tenga que vender a un precio menor, simplemente porque hay demasiada oferta de ese producto, a menos que entonces usted añada algún tipo de valor añadido y pueda entonces sobresalir de la competencia. Por el contrario, pues importante, ¿verdad?, analizar esa oferta para que no haya una saturación de mercado. Ya sabemos la demanda, hemos analizado la oferta. Importante también que dentro de las actividades de las estrategias de mercadeo tenemos que desarrollar estrategia. Y hay un concepto que la desarrolló Philip Kotler que se llaman las 4 Ps. Esto nuevamente son de repaso, de hecho vamos a estar hablando de las 7 Ps, pero es más adelante. Así que mientras tanto las principales son el producto, que es lo que la empresa ofrece al mercado, puede ser producto o servicio, el precio, que es el valor que se le da a ese producto y que es importante que sea accesible para ese cliente. Tenemos la plaza, que es el mercado al que se dirige ese producto o el servicio para que llegue a ese consumidor. Y tenemos la promoción, que son esas estrategias pues, para dar a conocer el producto e incrementar las ventas. Estas P o ese mix de marketing o estrategias de mercadeo engloban un conjunto de estrategias ejecutadas con el fin de establecer la posición del producto y la marca en la percepción de aquellos que conforman el mercado meta, o sea, el objetivo. Cuando estamos hablando de la posición del producto, es, por ejemplo, si yo le digo Lacoste, probablemente usted lo primero que piensa es en el cocodrilo, piensa que es una marca de lujo, piensa en estatus, porque dado a estas estrategias, ¿verdad?, de ese producto, que usualmente tiene que ser un producto de calidad, el precio es un precio alto, se encuentra en ciertos lugares, no está accesible para todo el mundo y tiene una población, ¿verdad?, dirigida a un segmento luxury, por ejemplo, o un segmento lujoso, pues usted piensa, de acuerdo a todas esas estrategias, que Lacoste significa tal cosa y usted le da un valor por ese posicionamiento que usted tiene en la mente. Así que por eso es importante desarrollar estas estrategias de mercadeo, porque usted quiere que su marca esté valorizada por el público de una manera, ¿verdad?, que tenga una buena imagen
y que sobre todas las cosas reconozcan su marca, que vayan al supermercado y digan, esta marca es de tal. Eso es importante y eso es parte del posicionamiento. El último objetivo en la clase de hoy es la importancia del mercadeo agrícola en Puerto Rico. Ciertamente, si nosotros mercadeamos bien nuestros productos, podemos tener la capacidad de generar un impacto primero en la economía, segundo en la seguridad alimentaria y tercero en el desarrollo sostenible. Claro está, hay impactos en más zonas, pero yo quiero enfocarme en estas. ¿Cuál sería la importancia del mercadeo agrícola en la economía? Primeramente, sabemos que el sector agrícola pudiera ser un motor económico importante porque conecta la producción con esos consumidores, los mercados locales e inclusive los internacionales. ¿Y cuáles son específicamente esos aspectos de la economía que influye el mercadeo agrícola? Primeramente, generación de ingresos, porque al usted crear, ¿verdad?, ya sea una corporación, un DBA, lo que usted cree, usted genera ingresos de ese producto o de la venta de ese producto. Usted va a crear empleos porque usted necesita mano de obra dentro de lo que son su finca o su corporación, etc. Disminuye las importaciones, mientras más producción hay en los diferentes pueblos de Puerto Rico, pues probablemente ya no se tenga que importar tanto porque hay producción que satisface las demandas de los consumidores. Y también la promoción de la exportación, porque muchas veces quizás nos quedamos con la mentalidad de que hay que producir solamente para Puerto Rico, pero si es un producto que es de excelente calidad y usted quiere promover lo que son los productos del país para otros lugares, otras culturas, pues también es importante para promocionar a través de nuestros productos lo que es Puerto Rico, lo que ofrece Puerto Rico y el valor de estos productos agrícolas que con tanto esmero se producen. Otros aspectos que se abarcan son el fomento del emprendimiento agroempresarial, el desarrollo de la agroindustria, la generación de impuestos y el incentivo a la inversión. Muchas veces pensamos que por estar en la agricultura no somos agroempresarios o vemos la agricultura como si no fuese un negocio y sí lo es. De hecho, usted como agroempresario puede tener muchos más riesgos que lo que es un empresario común y corriente porque usted tiene encima lo que son las condiciones climatológicas, los riesgos de plagas, por ejemplo, con animales, bueno, usted conoce, así que usted sí es un agroempresario y tiene que llenar todo el papeleo, hacer el plan de mercado, hacer el plan de mercadeo exactamente igual como lo haría una empresa común y corriente en Puerto Rico. Además de la importancia en la economía, también tenemos que entender que el mercadeo agrícola fomenta lo que es la seguridad alimentaria. Sabemos que Puerto Rico ostenta un considerable nivel de importación en alimentos, en todo tipo de alimentos. Así que cuando nosotros fortalecemos esas tácticas de mercadeo y aumentamos esa producción interna, en consecuencia disminuimos la dependencia de las importaciones y aportamos al proceso de la mejora de la seguridad alimentaria en nuestro país. Recuerden que el concepto de seguridad alimentaria es también los accesos que se tienen a esos productos. Así que mientras más lugares se tengan que se está haciendo producción, pues más acceso va a tener la comunidad hacia ellos. Así que la significación del mercadeo agrícola en la seguridad alimentaria en Puerto Rico se fundamenta en su aptitud para consolidar y robustecer tanto la producción local como las cadenas de suministro domésticas. Dentro de la seguridad alimentaria, nosotros pudiéramos estar haciendo tácticas de mercadeo que puedan englobar lo que son campañas educativas para brindar a esta población información acerca de las ventajas de una dieta equilibrada y la relevancia también de incorporar alimentos de origen local en el consumo. Tenemos una colonización de nuestro paladar. De hecho, hay muchísimos artículos que pueden encontrar en el internet acerca de esto. Y cuando vamos a los supermercados lo encontramos mucho alimento procesado, mucho alimento de origen americano y que son dietas que pues son bajas en fibra, son bajas en proteína, etcétera. Así que pudiéramos nuevamente a través del mercadeo tener otros tipos de alimentos que eran los que usaban quizás nuestros
ancestros. También, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de cultivar muchísimas viandas, ñame, yuca, batata, todo este tipo de cosas que son alimentos ricos y saludables, granos. Bueno, Puerto Rico tiene uno de los terrenos más fértiles a nivel mundial, así que es importante, ¿verdad?, que podamos diversificar esa canasta de alimentos y que las personas puedan saber los beneficios que traen estos alimentos que son locales. Dentro de la seguridad también el hecho de producir nos da la posibilidad de romper con esas cadenas de importación. Siempre vamos a tener que importar, pero estamos menos expuestos a esas posibles rupturas en las cadenas de importación, digamos cuando hay eventos políticos, los aranceles, bueno, usted sabe lo que está pasando actualmente, así que al producir más alimento local, pues nos da la oportunidad de tener una economía más sólida, de tener esa seguridad alimentaria y cuando surjan este tipo de eventos, pues contar con una producción local. Por último, y no menos importante, el mercadeo agrícola también tiene una importancia en el desarrollo sostenible. Muchas de las prácticas que se están dando actualmente en Puerto Rico, por ejemplo, las agroecológicas, promueven la diversidad biológica al difundir variedades de plantas autóctonas y locales. También este tipo de prácticas reduce la erosión del suelo, la contaminación hídrica y otros efectos adversos originados por lo que es la agricultura convencional. Así que estamos viendo este tipo de movimientos que realmente promocionan esa diversidad y también atenúan esos impactos ambientales. Y parte del mercadeo agrícola es que muchas de estas fincas están introduciendo nuevos productos de valor añadido y también otros tipos de cultivos que usualmente el puertorriqueño, vamos a ponerlo así, había olvidado. Así que también ellos están haciendo parte del mercadeo agrícola, difundiendo ese conocimiento y a su vez orientándonos hacia la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.